Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a otro video más. Hoy vamos a hablar de el mínimo común múltiplo o MCM, como también es conocido por su abreviatura. Entonces, el mínimo común múltiplo sirve para cuando tenemos hartos números, 3, 4, 5 o más números, y necesitamos el más pequeño que sea un múltiplo común de todos los números que escogemos. Bueno, esto se utiliza un poco en las fracciones comúnmente, ¿sí? Ahí utilizamos harto el mínimo común múltiplo. Entonces, para eso necesitamos hablar de primos. Esos no, de números primos. Números primos son todos aquellos números mayores que 1 y que solamente son divisibles por 1 y por sí mismos. Esa palabra es importante. Vamos con un ejemplo. 4. 4 se puede dividir por 1, por 2 y por 4. Son los divisores de 4, el 1, el 2 y el 4. Entonces acá la definición de números primos dice que solamente son divisibles por 1 y por sí mismo. Pero acá estoy dividiéndolo por 1, por sí mismo y otro valor más. Por lo tanto, no es número primo. Entonces, durante mucho tiempo los matemáticos trataron de encontrar alguna fórmula donde podamos encontrar todos los números primos o donde obtengamos todos los números primos. Hasta el día de hoy no existe ninguna. ¿Sí? Que él dijo la criba de Eratosthenes para encontrar números primos menores a un número dado. Entonces, podemos hacer la criba de Eratosthenes para encontrar cierta cantidad de números, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en la criba de Eratosthenes, solamente tenemos que ver que hay un teorema, que es el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética es un teorema muy esencial en este caso, ya que nos dice que todo número mayor que 1 es un número primo o se puede escribir como factores de número primo. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el mismo 4. El mismo 4 no es primo. La descomposición del 4 en factores primos sería 2 multiplicado por 2. Entonces, si lo escribimos de esa forma, como se repite el 2, queda 2 al cuadrado. Por ejemplo, vamos a descomponer el 18 en números primos. El 18, por ejemplo, es 2 por 9, pero el 9 no es primo. Entonces, el 9 lo podemos escribir como 3 por 3. Entonces, escrito de esa forma, me quedaría 2 por 3. ¿Cuánta cantidad de 3? 2. 2 por 3 elevado a 2. Puedo escribir el 18 con el teorema fundamental de la aritmética. Y así los puedo escribir todos los números. En el caso de que sea primo, se repetiría solamente el número. Ya muchachos, ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar los factores primos de 3 números, que son el 10, el 36 y el 50. El 10 es 2 por 5. El 36 lo podemos escribir como 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Porque 2 elevado a 2 es 4, 3 elevado a 2 es 9 y 4 por 9 es 36. El 50, 2 por 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 es 25 y el doble de 25 es 50. Entonces ahora voy a dibujar un diagrama. Factores que están en los 3, en 50, en 36 y en 10. Entonces, en el 10, en el 36 y en el 50 está el 2. Coloco un 2. Ya lo coloqué, y como acá tengo 2, le elimino 1. ¿Qué más se repite? El 5 se repite entre el 10 y el 50. Entonces, aquí va el 5. Coloqué un 5. Elimino ese 5. Y le elimino la potencia porque como tenía 2 me quedo solamente con 1. Entonces el 50 se queda con 1. El 36, ¿con quién se quedó? Se quedó con un 2 y con 2, 3. Entonces voy a anotar los números que salen acá. Tengo ¿qué quiere decir ese 900? Quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 10, 36 y 50 es 900.
Entonces, ¿con qué número me estoy quedando? Con los factores primos que tienen la potencia más grande. Aparece el 2, pero la potencia más grande es al cuadrado. Aparece el 3, la potencia más grande es al cuadrado. Aparece el 5 y la potencia más grande del 5 entre todos es 5 al cuadrado. Entonces ese es el mínimo común múltiplo. Hay otras formas de calcular el mínimo común múltiplo que normalmente utilizan esta tabla. Lo escriben 50, 36, 10. Entonces ahora buscan números que me dividan a los que están ahí. Lo importante es tomar el primer número, me los divida a todos, hasta llegar hasta 1. Entonces, acá voy a utilizar el 2. Voy a dividir por 2. Entonces, ahora voy a buscar un número que me los divida a todos de nuevo. Si no hay, lo ideal es que me divida por lo menos 2. Acá ya llegué a 1, ya finalicé, ya no puedo seguir dividiendo. Entonces voy a dividir por 5 para eliminar el de acá. El 18 lo puedo dividir al tiro por 18, pero lo voy a descomponer en factores primos. O sea, primero lo voy a dividir por 2. Ahora lo voy a dividir por 3. Y nuevamente por 3. Entonces voy a ordenar todos estos factores primos. Entonces aparece el 2. ¿Cuántas veces aparece el 2? 2. Aparece el 3. También aparece 2 veces. Aparece el 5. 2 veces. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. 900. Mínimo común múltiplo de 10, 36, 50 es 900. Tenemos formas de calcular el mínimo común múltiplo. Lo importante es obtener el resultado que corresponde. Y esto nos sirve para sumar, restar fracciones. ¿Sí? Que harto nos complican las fracciones en algunos casos. Así que eso, chiquillos.